La semana pasada, el voto de los 5 diputados del PNV fue clave para aprobar los presupuestos generales del Estado y durante unas horas creímos que eso iba a dar estabilidad al gobierno de Rajoy. Mañana, el voto de los 5 diputados del PNV es clave para aprobar la moción de censura del PSOE. En medio de este mar de dudas solo hay una cosa clara: los nacionalistas vascos siguen teniendo en su mano la gobernabilidad del país. Comenzamos. El protagonista de nuestra imagen del día es Mariano Rajoy y el que puede ser el último aplauso de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Largo aplauso de los suyos a su llegada a la sesión de control al gobierno en vísperas de que comience la única moción de censura con posibilidades de salir adelante, de las 4 presentadas en nuestro país. Los nervios son evidentes entre unos y otros, aunque todos creen que la pelota está en el tejado de 5 diputados, los del PNV. Ellos dieron oxígeno a Rajoy la semana pasada y ellos decidirán mañana si le mandan al rincón de la historia. Pero Esteban, buenos días. Han decidido ya el Es el más buscado. Ya lo veo, ya que nos estaba esperando. Bueno, pues ya. Pues no hay novedad, no news. Sin esa novedad, el PNV sigue jugando al despiste, consciente de que en sus manos está el futuro más cercano de Mariano Rajoy. Mientras desde Bélgica, con los exconsejeros huidos, el nuevo presidente catalán se preguntaba esto: ¿cuál es el proyecto que en este caso Pedro Sánchez tiene para Cataluña? Aunque todo parece indicar que votará a favor de Sánchez, como lo hará Podemos. Yo creo que sería más sensato un gobierno más amplio, que al menos tuviera el respaldo parlamentario de 156 diputados. Porque Iglesias no solo cree que la moción saldrá adelante, sino que además se ofrece ya a gobernar con el PSOE. Quien no lo hará es Ciudadanos. Los despachos no se decide el gobierno de la nación de España, hay que ganarlo en las urnas y por eso no vamos a apoyar la moción de Sánchez. Rivera lo que quiere es otro candidato que convoque rápidamente elecciones e incluso da nombres. El señor Nicolás Redondo, el señor Ramón Jáuregui, el señor Solana. Que dice ha rechazado el PSOE. Los socialistas tienden la mano. No cerramos la posibilidad de que Albert Rivera y Pedro Sánchez se puedan ver. Tenemos la mano absolutamente tendida. Y en el gobierno ya se temen lo peor y por eso el PP avisa a Sánchez. Un señor que ha votado en contra de los presupuestos no va a poder sacar adelante estos presupuestos, eso es evidente. Y de esta forma los populares No se puede descartar lo que no se plantea. rechazan que Rajoy, tal y como no deja de especularse, dimita en las próximas horas. Esa moción de censura se colaba ayer en la sesión de control al gobierno regional y lo ha vuelto a hacer esta mañana. El presidente de la Junta ha definido la moción como un acto irresponsable y ha reaccionado también ante las palabras del consejero de Educación, que esta semana abogaba por unas elecciones anticipadas. Dice Herrera que esas declaraciones de Fernando Rey son absolutamente legítimas. Improvisada, apresurada y en fraude de ley porque, dice, solo generará inestabilidad. Así califica el presidente de la Junta una moción de censura que espera fracase. Inestabilidad porque, asegura, no es casual el último movimiento de Torra. No ha tardado ni 24 horas en llegar a la conclusión que este es el momento más adecuado. Está seguro de que Sánchez, necesitado de sus apoyos, no hará una defensa firme de la Constitución e inestabilidad también en lo económico. ¿Qué va a decir un señor que hasta el día de ayer se ha opuesto a sus presupuestos? ¿Qué va a ocurrir? Herrera ha evitado decir si comparte las declaraciones de Fernando Rey, pero sí ha defendido su autonomía para hablar. Yo estoy muy orgulloso y feliz de que Fernando Rey sea mi consejero de Educación. Dice que Mañueco, su presidente, ha fijado con sentido común la posición del Partido Popular. Que los parlamentarios nacionales del Partido Socialista no apoyen un gobierno sustentado sobre los separatistas de Puigdemont. La oposición se ratifica, lo que genera inestabilidad es la corrupción. No hay nada de lo demás que está pasando en este país que dañe más la credibilidad de nuestras instituciones. Argumentarios, insisto, creo hechos desde Alcarameco, hablando de terroristas y de separatistas y que sube la prima de riesgo. Yo creo que denota la desesperación. Muy interesante que haya voces desde el gobierno que se presentan como críticas con el gobierno central, pero eso tiene que trasladarse luego. Ciudadanos no se ha referido al asunto en la sesión de hoy, pero sí este martes, donde insistía en la moción instrumental.
Ni qué decir tiene que la moción de censura de mañana desborda cualquier otro asunto de la actualidad política y de lo que nos espera durante los 2 próximos días y los siguientes en nuestro país. Hablamos con la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez. ¿Qué tal está? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Va a triunfar la moción de censura del Partido Socialista? Bueno, desde luego yo lo que creo que debe de triunfar es la defensa del Estado de Derecho y constitucional que vivimos. A mí me preocupaba ver en la introducción de este encuentro, ver cómo el presidente de la Junta de Castilla y León ha calificado esta moción de fraude, cuando es un mecanismo constitucional que el artículo 113 de nuestra Constitución contempla, y que todo un presidente de la Junta de Castilla y León lo califique de fraude, cuando además la sentencia que ha motivado esa aplicación de este mecanismo constitucional da de lleno en Castilla y León. Y yo quiero recordar que el señor Merino, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, aparece como uno de los condenados en la sentencia por financiación irregular al Partido Popular, entre otras cosas. Yo le diría al señor Herrera, si lo que no parece un fraude es acudir a las elecciones dopado y desde luego en desigualdad de condiciones, y que igual a él le ha venido bien estos años, pero lo que es un fraude es lo que pone la sentencia, no la conmoción. El presidente de la Junta, que también ha dicho que esta moción de censura genera inestabilidad. Si triunfa la moción de censura, ¿cómo va a hacer el Partido Socialista para que esa inestabilidad no sea tal? Bueno, el Partido Socialista yo creo que ha sido muy claro y muy honesto con los ciudadanos en este país. En todo momento Pedro Sánchez ha comparecido para decirle a los españoles lo que queremos hacer, que es estos días no se va a votar sí o no al PSOE o sí o no a Pedro Sánchez. Se va a votar o una moción o sí a la corrupción, que representa el señor Rajoy, su gobierno y el partido que le sustenta, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los tribunales. Estamos hablando de que hemos pasado de suposiciones a hechos probados y, por tanto, nosotros presentamos esta moción en primer lugar por dignidad, porque hay que devolverle a los ciudadanos la confianza en las instituciones. Hay una pérdida total y absoluta de credibilidad en las instituciones de todos y, por tanto, por dignidad, por obligación, por restablecer el juego limpio en política, por devolverle la credibilidad a la política, las reglas del juego que se han roto, que el Partido Popular ha acudido haciendo trampas a una y otra cita electoral. Presentamos la moción. A partir de ahí, si la moción prospera, que es lo que usted me pregunta, la hoja de ruta es clara. En primer lugar, moción de censura. En segundo lugar, estabilidad. Hay que tomar decisiones que afectan a la agenda social, a la regeneración democrática en nuestro país y finalmente a una convocatoria de elecciones que sin ningún género de duda tiene que producirse para devolverle la legitimidad a los españoles. ¿Más pronto que tarde esas elecciones, esa convocatoria de elecciones? Mire, a mí hacer política ficción no me ha gustado nunca. No, pero se lo digo porque al final es una de las exigencias, por ejemplo, de partidos como Ciudadanos, que todavía no sabemos exactamente lo que hay que hacer, pero parece en principio que no va a apoyar esa moción de censura. Creo que Ciudadanos, en primer lugar, tendría que leerse la Constitución española, porque van un poquito a salto de mata, a mi juicio. Yo confío en que finalmente haya gente que asesore bien a Ciudadanos, pero creo que con la Constitución en la mano este país tiene mecanismos suficientes para salir adelante de una forma decente, honesta y limpia. Y permítame que le diga, creo que quien mejor representa en este momento la honestidad y la decencia en base a su trayectoria coherente en política es Pedro Sánchez. Yo recuerdo que Pedro Sánchez abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados por respeto a sus principios. No quería abstenerse para dejar gobernar a un partido político que finalmente ha resultado ser ciertamente corrupto. Perdónenme que acabo rápido. Creo que el hecho de que Pedro Sánchez vuelva al Congreso de los Diputados le legitima más que a ningún otro político de los que están allí sentados. Y le digo esto porque me preguntaba por Ciudadanos. Parece que Ciudadanos el escollo que pone es que el candidato no sea Pedro Sánchez, y yo creo que Albert Rivera debería hacérselo mirar. Hay quien interpreta también que esta moción no era solo una moción de censura contra Mariano Rajoy, que era también una moción contra Ciudadanos, que quería una convocatoria inmediata de elecciones generales, y parece que eso no está en la hoja de ruta de momento de Pedro Sánchez.
Sánchez? Es que yo creo que quien hace ese tipo de reflexiones lo hace por meros cálculos tacticistas o electoralistas. Y yo creo que la permanencia en el gobierno de Mariano Rajoy al frente no puede depender en ningún caso, ni puede estar justificada en ningún caso por un cálculo electoralista. Es el momento de hacer política de Estado, es el momento de tomar decisiones de Estado, que es exactamente lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, como hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Pero ¿no hace cálculo electoralista también el Partido Socialista, viendo que las encuestas pues de momento no sale bien parado y que al final esta moción de censura le pone en primera plana? Mire, yo le aseguro que una moción de censura no estaba en la hoja de ruta del Partido Socialista, y a mí me gusta ser honesta, es un debate que hemos tenido en los últimos meses dentro del seno del propio partido, con voces a favor y en contra. Al final, a postre somos socialistas y abrimos habitualmente debate. El secretario general tenía muy claro que no estaba en nuestra agenda, pero cuando se produce una situación de emergencia institucional, porque la sentencia sobre el caso Gürtel es contundente, estamos hablando de que el partido en el gobierno, tal y como afirma la sentencia, tenía montado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional. Es que es muy grave. Es que en Castilla y León estamos hablando de que está condenado quien fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León, número 2 del Partido Popular de Castilla y León, persona de confianza de Juan Vicente Herrera en Castilla y León. La sentencia dice que el señor Merino cobraba comisiones ilegales para financiar al Partido Popular. ¿Cuántos años llevamos acudiendo a las elecciones en desigualdad de condiciones en Castilla y León? ¿Cuánto dinero ha dejado de invertirse en Castilla y León que ha acabado en las urnas del Partido Popular? Miren, el asunto es de absoluta emergencia nacional, porque no estamos hablando solo de Castilla y León, estamos hablando de toda la estructura del Partido Popular a lo largo y ancho de nuestro país. Mire, yo soy zamorana y yo estos días he visto en la hemeroteca noticias del caso Zamora, que uno tiene ocasión de comprobar cómo es el mismo modus operandi de comisiones ilegales a día de hoy. Uno se pregunta desde luego si exportaron el modelo de caso Zamora a toda España, porque es el mismo. Ahora, a partir de ahí, ¿cuánto dinero que tenía que llegar a las instituciones públicas en beneficio de todos los ciudadanos ha acabado en las arcas del PP? Es que es muy serio. ¿No temen que estos argumentos se les puedan volver en contra cuando dentro de unos meses se conozca la sentencia de los ERES en Andalucía? En absoluto. ¿No? En absoluto. No tiene nada que ver, no son casos equiparables, y permítame que le diga, yo creo que los ciudadanos lo tienen absolutamente claro, saben lo que es un caso aislado y saben desde luego lo que, tal y como afirma la sentencia de la Gürtel, es un sistema muy eficaz y muy auténtico de corrupción institucional. Y mire, nosotros hemos recibido amenazas, insultos, le pasó a nuestros compañeros en Valencia también. Ayer hay quien se sorprendía porque el vicepresidente de la Junta rozaba el insulto, para variar, con el líder de la oposición, con Luis Tudanca. Nosotros empezamos a destapar el caso Gürtel en Castilla y León hace más de 10 años y desde entonces no hemos dejado de recibir insultos y amenazas. La primera decisión que toma Luis Tudanca, que es la alternativa decente de esta comunidad autónoma, la esperanza probablemente para esta comunidad autónoma políticamente hablando, la primera decisión que tomó cuando llegamos al Parlamento Autonómico fue solicitar una comisión de investigación sobre la trama Gürtel en Castilla y León, y el Partido Popular, además de votar en contra, nos llamó de todo. Pues mire, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. La situación es de gravedad y yo espero, confío y deseo que los representantes de la soberanía nacional, cuando vayan a votar el viernes, piensen en si apoyan la moción o la corrupción. No hay más salida. Hay otra salida. ¿Puede dimitir Mariano Rajoy 5 minutos antes de que comience esa sesión? No sé si forma parte de la metafísica del presidente tomar decisiones, no parece que vaya mucho con él. Es una posibilidad. Creo que es una posibilidad, obviamente, que está encima de la mesa, pero creo que el señor Rajoy le cuesta mucho asumir responsabilidades. De hecho, probablemente no estaríamos en la tesitura de defender una moción de censura si el señor Rajoy hubiera asumido responsabilidades hace mucho tiempo. Podía haberlo hecho perfectamente cuando se descubrieron los mensajes que le mandaba al señor Bárcenas de ánimo y de apoyo, donde toda la oposición ya le pidió que dimitiera. A mí me gustaría saber qué piensa el señor Rivera. Ya veremos qué es lo que piensa definitivamente el señor Rivera. ¿Recordaba usted ayer algunas declaraciones de José Antonio de Santiago Juárez, del vicepresidente de la Junta, en esa sesión de control al Ejecutivo donde no estuvo el presidente porque estuvo con el rey, en Aguilar de Campoo? Aparte de inventarse ese término de Diógenes cerebral que dirigió
a Luis Tudanca. Él también dice que pedía perdón a los ciudadanos por los hechos probados, que recoge la sentencia sobre el caso Gürtel, y añadía que esa resolución no afecta a la gestión del gobierno autonómico ni al PP de Castilla y León. ¿Ustedes cómo valoran eso? Pues mire, yo es que creo que el señor de Santiago Juárez es un buen símbolo del momento político que vive el Partido Popular, de absoluta decadencia, de fin de ciclo decadente y en descomposición total y absoluta. El señor de Santiago Juárez, además de tener muy malas formas, como todo el mundo conoce, va por libre y dicen una cosa y la contraria, pide perdón a los ciudadanos mientras insulta al líder legítimo de la oposición. Por tanto, bueno, él sabrá lo que hace. ¿Eso no afecta al gobierno regional? Bueno, vamos a ver si afecta o no afecta al gobierno regional en tanto en cuanto la corrupción da de lleno a quien fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a quien sucedió al frente del Partido Popular el señor Herrera, a quien el señor Herrera decía que era su persona de confianza en Madrid. Por tanto, vamos a ver si afecta o no afecta al gobierno regional. Y en segundo lugar, bueno, digamos que el día a día del gobierno regional no es el colmo de la laboriosidad, son más bien un gobierno ausente, completamente sin iniciativa política, al punto de que Juan Vicente Herrera no viene a los plenos, no se somete al control de la oposición porque tiene mejores menesteres que hacer o porque tiene que esconderse para no dar respuesta a la situación de gravedad que vive en nuestro país y que afecta a nuestra comunidad autónoma. Hablamos con la secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, evidentemente sobre lo que va a ser noticia durante los próximos días, próximas horas en nuestro país, que no es otra cosa que la moción de censura que presenta su partido contra Mariano Rajoy. Y evidentemente también tendremos que hablar de lo que se nos avecina, porque dentro de un año estaremos en campaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y no me negará que usted, siendo la encargada de resolver muchos de los problemas internos que tiene su partido, está viviendo una de las épocas más tranquilas, ¿no? Pues ha pasado por peores momentos. Eso dicen, ¿eh? Yo creo que en el partido... ¿Eso dicen o es así? Eso dicen, ¿no? En el Partido Socialista, que es un partido vivo, como todo el mundo sabe, bueno, siempre hay debate abierto. Otra cosa es que, miren, los socialistas hemos vivido periodos intensos en los últimos años, orgánicamente hablando, y yo creo que, además de haber aprendido la lección, hemos, mediante el sistema de primarias, elegido buenos equipos, buenos líderes, que en este momento están trabajando en sus proyectos, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, pensando en la ciudadanía, en devolverle la decencia y la honestidad a la política, en tratar de poner la política de la cercanía, del municipalismo en valor, en la utilidad de la política, y yo creo que todo el Partido Socialista, que como le digo, hemos aprendido la lección de roles pasados, estamos a una... Ha habido provincias muy díscolas, ¿no?, con las decisiones de la dirección autonómica del partido. Mire, es legítimamente legítimo estar en desacuerdo con decisiones de la dirección autonómica, pero sí que le puedo decir en este momento que siento que Luis Tudanca cuenta con todo el Partido Socialista de Castilla y León a una y a su lado, empujando para que sea presidente de la Junta de Castilla y León, siendo muy conscientes de que vivimos una oportunidad histórica que en muchos años no hemos tenido, de poder volver a gobernar Castilla y León, y siento que del primero al último de los militantes del Partido Socialista de Castilla y León está al lado de Luis Tudanca para que sea presidente de la Junta. ¿Y el sábado será Pedro Sánchez presidente del Gobierno? Eso dependerá de los 350 diputados que elegirán entre moción de censura al presidente de un Gobierno acusado en una trama de corrupción o de que apoyen la moción de censura que le devuelva la dignidad, la decencia y la honestidad a las instituciones públicas en nuestro país. Gracias, Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León. Gracias, buenas noches. Hablaremos, evidentemente, de la moción y de lo que se avecina en nuestro tiempo de tertulia, pero será enseguida, a la vuelta de la publicidad. No se vayan.